Esa tarde del domingo de noviembre de 2007, los disparos rompieron el silencio de esa zona de campo, en Colonia Yeruá, a escasos kilómetros de Concordia. No había forma que alguien se alertara por la situación. Los vecinos más cercanos están a varios kilómetros y el sonido de un arma de fuego siempre era habitual los fines de semana. El doctor Miguel Brezán era de practicar tiro todos los domingos junto a su hijo extramatrimonial de su pareja paralela no reconocida. Nadie se percató que había sucedido una tragedia en esa calurosa tarde. Nadie imaginó la dimensión de ese triple crimen familiar producto del odio, la negación y la doble vida de un padre. Lo que puedo recordar, que bueno, no me acuerdo qué día de semana era, pero bueno, llegué a tribunales como todos los días. Y bueno, al rato que estaba en tribunales, en el espacio donde estaba el juzgado de instrucción que yo tenía a cargo, enfrente estaba el otro juzgado de instrucción que estaba a cargo del doctor Marcelo Garay y cuyo secretario era el doctor Miguel Brezán. Nos dividía un pasillo, digamos, ¿no? Así que pasa la mañana el doctor Garay y hace una broma en referencia a que su secretario todavía no había llegado. Lo que a él le extrañó mucho, porque generalmente era de llegar a horario, o sea, cuando llegaba el juez siempre antes estaba el secretario. Y yo le digo, mirá, bueno, quién sabe, sabíamos que, o sea, que él era oriundo de la ciudad de Victoria. Entonces le digo, no, che, ¿no se habrá ido a Victoria? Y ese día había habido una tormenta muy grande, la noche o la tarde anterior y la noche anterior había habido una tormenta muy grande. Che, digo, a lo mejor se fue a Victoria y bueno, con la tormenta no va a regresar de noche por la ruta, a lo mejor se quedó. Sí, me dice, puede ser. Y al rato, no sé qué tiempo, viene nuevamente y dice, che, vos sabés que llamé a la casa, me atendió la empleada, y me dice que ahí no durmieron, y que estima ella que no se tienen que haber ido muy lejos, porque estaba el bolsito que normalmente llevan cuando se van de viaje, pues tenían un nene chico, Facundo, que tenía creo que 18 meses, siempre llevan un bolso determinado, donde se llevan los pañales, las mamaderas, las leches, que yo, todo lo que lleva una familia con un nene chiquito. Y ese bolso está en la casa. Así que estima que no se tienen que haber ido. Ah, bueno, no sé, qué sé yo. No, pero voy a averiguar porque él tiene una propiedad, me dice, ahí cerca en Estancia Grande, qué sé yo, que otro. A lo mejor se quedó ahí. Ah, bueno. Quedamos así. Insiste él, vos sé que lo llamo, sigo llamándolo por teléfono al celular y no me atiende. Pero dice, en el lugar donde está esa, la propiedad esa de él, hay muchos árboles que a veces impiden la señal. No sé cómo ahora será, pero la señal en ese momento no abría las antenas que hay ahora, no era buena, porque yo después cuando fui al lugar sí, no agarraba ninguna señal. Entonces se me ocurrió a mí decirle, escúchame, si estás en Estancia Grande, ¿por qué no le pides que te hagan la gauchada, los de la comisaría, que te hagan la gauchada de irse ahí a ver si están, digamos? Ah, dice, tenés razón, yo no me había dado cuenta. Porque la comisaría queda, bueno, después vimos que queda a 700 metros aproximadamente. No,
sí, 700 metros, no me acuerdo ya, sí, 700 metros creo que era. Pero era, no me acuerdo, no quiero decir una cosa u otra, pero no era muy lejos. Y bueno, después se desarrolla todo porque entra uno de los funcionarios policiales, y cuando entra allí al predio ve el cuerpo de la señora Bressan, de María Celia, estaba el cuerpo apoyado en un artefacto que se usa para subir las vacas a los camiones, que no sé cómo se llama, no recuerdo en este momento, y ve que tiene unos orificios de bala, así que ahí raudamente sale del lugar, se va a la comisaría, nos llama a nosotros, lo llama a él, que era que lo había llamado, él va corriendo a mi juzgado a decirle lo que había pasado. Y lo había visto también a Bressan tirado. Entonces dice, mirá, están los dos muertos. Así fue, están los dos muertos. Lo de los balazos todavía no era. Entonces, bueno, se imagina lo que fue eso en tribunales, allá en Concordia. Yo salgo corriendo a buscar al médico forense, le digo a mi secretario, vamos, ¿no?, hasta ese lugar. No sabíamos nosotros bien dónde quedaba, entonces ya llamamos a la policía, en el camino buscamos el médico forense, que nos acompañe el médico forense. No sabíamos qué había pasado con el nene, porque al nene no lo había visto nadie. Y me voy con el secretario, con el médico forense. Pasamos por la comisaría nos indicaron dónde era el predio, la propiedad. Bueno, llegamos ahí y bueno, ya ahí vimos efectivamente estaba más visible el cuerpo de María Celia. A pocos metros estaba el cuerpo de Miguel Bressan, y un poco más retirado el cuerpo de Facundo, que no se veía porque era un cuerpo muy chiquito y el pasto estaba crecido y no se veía. Yo, a modo de anécdota, cuando íbamos, fuimos en el auto del secretario, me acuerdo yo, a ese lugar, y recuerdo yo que cuando íbamos en el auto íbamos pensando, yo iba pensando que tal vez se habían electrocutado, porque bueno, es muy común en las zonas rurales, siempre cuando hay tormenta, siempre hemos tenido en muchas oportunidades que intervenir por electrocuciones, digamos. Generalmente se desprende algún cable que toca algún portón de chapa y la gente va a correrlo, qué sé yo. Y yo por lo menos iba pensando en algo, un accidente, una cosa así, y no teníamos el nene, pero bueno, cuando llegamos nos dimos cuenta que evidentemente eso no era así. Tenía visibles impactos de bala María Celia, Bressan estaba boca arriba, también tenía impactos de bala, y bueno, un poquito más allá estaba el nene. Y bueno, y ahí comenzó toda la investigación. Era noviembre, creo que fue el 17 de noviembre, creo que fue. Así que hacía muchísimo calor, eso me acuerdo. Estábamos, bueno, de ahí me acuerdo que la llamé a mi señora y le dije, le conté lo que había pasado, y le digo, así que no me esperes en casa, no sé hasta cuándo, porque no sé cuándo voy a volver. Y bueno, en realidad sí, volvía a la noche a pegarme un baño, porque con la transpiración de andar todo el día, era entonces para recomponerme un poco y refrescarme un poco. Pero de ahí empezamos a trabajar sin parar, hasta que, bueno, que se pudo
resolver el caso, fueron creo que 72 horas. En el 2007, fin del 2007, efectivamente yo era jefe departamental Concordia y, a ver, para hacer un poco de historia, normalmente los fines de semana los jueces, las autoridades judiciales que estaban de turno nos dejaban el lugar donde ellos podían estar por si no había señal telefónica para que lo ubicáramos. Así ocurrió ese fin de semana que el doctora Taleb, que era delegada judicial, y el doctor Brezán, Miguel Brezán, que era el secretario del juzgado, nos informan de que ellos iban a estar en un campo que tenían, una propiedad que tenían cerca de, en Pueblo Yerba, ahí a una distancia mediana de la comisaría de Puerto Yerba. Eso ocurrió el domingo, ella nos avisa a nosotros, cualquier cosa que necesitáramos lo podíamos contar con ella, y el día lunes, 8 o 9 de la mañana, me llaman del juzgado que si había alguna forma de ubicarlos porque no respondían al teléfono, había que mandáramos a alguien a ver qué pasaba, y ellos estaban de turno y que no habían regresado. Para eso yo conminé al jefe de la comisaría de Puerto Yerba, estaba a una distancia mediana, para que fuera hasta el campo y tratara de contactarse con ellos porque lo estaban requiriendo del juzgado. A rato me informa el comisario, ¿no es cierto?, de que se había encontrado con una escena realmente tremenda, que tuvo que acceder por arriba a la tranquera porque estaba cerrada con candado, con llave, con cadenas y candado, y cuando ingresa se encontró con una escena donde había 3 cuerpos, era el cuerpo de quien en vida se llamara Miguel Brezán, de la doctora Celia Taleb, y de un nenito, un bebé de ambos, de casi 2 años de edad. Cuando me informa esa noticia, obviamente, era una noticia muy impactante. ¿Qué hago? Me comunico con el juez de turno, el doctor Benítez, le informo lo que estaba pasando y que, bueno, que nos íbamos a desplazar al lugar con todo el gabinete criminalístico y con el médico y con todo lo necesario, y que intentáramos llegar junto con ellos, ¿no es cierto?, para poder acceder y hacer toda la diligencia que sea necesaria, con la anuencia de ellos para que tenga todo el viso de legalidad correspondiente. Bueno, fuimos al lugar y sí, efectivamente, la tranquera estaba cerrada con candado, accedimos adentro de la casa y digamos, en el espacio comprendido entre la casa y unas instalaciones ganaderas, llámese manga, corrales, estaban los 3 cuerpos. Los cuerpos, por lo que se pudo ver en el momento habían sido ultimados a balazos, y lo único que era raro que faltaba la camioneta. La camioneta no estaba, el vehículo no estaba en el lugar, y que después no había desorden, no había signos de lucha, salvo la violencia extrema que acabo de decir. Ante eso, bueno, con las autoridades judiciales se comenzó la diligencia. Yo le había dado la directiva del comisario de Yerba de que no dejara ingresar a nadie, que máxima restricción para el lugar, teníamos que preservar la escena hasta que llegaran las autoridades judiciales y que llegara el personal idóneo, el personal realmente que era criminalística, que llegara al lugar. Llegan ellos y entre todos hicieron todas las diligencias que había que hacer, en tanto que dispuse el urgente rastrillaje para ubicar el vehículo. Lo pedí a nivel departamental, luego lo pedí a nivel provincial con la característica del vehículo, y a todo el personal que estaba en la calle lo aboqué a la búsqueda de la camioneta. Y que ubicada que fuera, que la aseguraran, que nadie tocara nada hasta tanto criminalística no hiciera la tarea, y que sea trasladada y resguardada en un lugar seguro, ¿no es cierto?, para futuras pericias. Bueno, se hacen todas las diligencias, se sacan los cuerpos, son llevados a la morgue judicial. En tanto, nosotros seguimos con toda la diligencia de criminalística. La verdad, el trabajo de criminalística a cargo del entonces comisario Vicente Jiménez fue excelente. Realmente ayudó un montón en la investigación y fue un trabajo realmente digno de destacar. Se hicieron varias comisiones con los oficiales, cada uno con una tarea, uno buscando los vecinos que no estaban cerca, los vecinos circunstanciales que estaban un poco más alejados rumbo a la ruta 14 que accede hacia el lado de Concordia, para averiguar, para ver, a ver qué podía haber visto, haber escuchado,
Para eso fueron oficiales y ya iban con todo para tomar declaración, trasladar presuntos testigos que podían aportar datos que sean importantes. Yo estaba desempeñando servicio efectivo en la Departamental Concordia, en la División de Criminalística de esa departamental, cuando ocurrió el fatídico hecho del triple homicidio de la familia Bressan. Sí, yo tuve la oportunidad de conocerlo y de tratar con él, por ende, numerosas veces, en numerosas oportunidades. Generalmente, él iba a visitarnos allá a la división criminalística, acompañado de su padre, del doctor Alfonso Valentín Bressan, y bueno, ahí desarrollamos una especie de vínculo, por decirlo de alguna manera. Él tomó confianza debido a que estaba muy entusiasmado, eran los 2000, y había series relacionadas con la parte de criminalística, CSI, por ejemplo, era una, y a él le llamaba poderosamente la atención los métodos científicos con los cuales se colaboraba para el descubrimiento de los hechos. Estaba muy entusiasmado a tal punto que el padre un día me dijo si podía facilitarle algunos libros porque quería hacer una especie de pequeño adelanto, de introito, para inclinarse, digamos, al estudio de la criminalística. Es así que me acuerdo que con mucho gusto le facilité unos ejemplares de la criminalística básica, que ya a esta altura de los acontecimientos son históricos, pero que realmente iba leyendo y con mucho entusiasmo, porque en otras visitas ulteriores él mismo me lo comentaba junto al padre y yo veía en él realmente ya, además de inclinación, una vocación a eso, porque verdaderamente le llamaba la atención. Él era poco comunicativo, era de una personalidad atractiva, tenía un carisma muy especial, sin decir mucho, comunicaba de igual forma, pero así en la intimidad él se explayaba, era más bien de carácter introvertido, y efectivamente lo de la parte o inclinación hacia la abogacía surge después. Primeramente era lo atinente a la parte de criminalística, pero en definitiva yo sé que después prosiguió con sus estudios de abogacía. Nosotros, el día de la ocurrencia del suceso, se apersona el jefe departamental en la dependencia de la División de Criminalística Concordia, el comisario mayor Moschen, y me da la orden: prepara todas tus cosas, todos tus equipos, todo tu personal disponible, que nos vamos a constituir en un establecimiento de Colonia Yeruá, en el establecimiento La Helena, que era precisamente propiedad del doctor Miguel Antonio Valentín Bressan. Lo vi azorado, lo vi muy preocupado al jefe departamental y me explicó: te voy a comentar algo que no vas a poder creer. Es así que me lo comentó y yo quedé de la misma manera y con las mismas características de él respecto del shock que me causó el hecho de saber lo que había ocurrido. Bueno, eso se mantuvo así hasta que nosotros nos constituimos horas después en el lugar, en el establecimiento, y empezamos a desplegar todo lo que la técnica sugiere para este tipo de sucesos. Era un triple crimen, un triple homicidio de gente conocida, y el shock era, me refiero al shock emocional, era fuerte. Había que neutralizar eso para proceder al escaneo del lugar escenario del hecho, en donde yacían los cuerpos del doctor Miguel Bressan, de la doctora María Celia Taleb y del pequeño Facundo Bressan, conformando una especie de triángulo fuera del inmueble que tenía el casco del establecimiento. Ese domingo, Matías Bressan, que aún era menor de edad, se levantó algo temprano.
Agarró sus dos armas, una pistola calibre 22 que el doctor Bressan le había regalado a su madre y otra calibre 380 que su padre había extraído y apropiado del juzgado, y llamó a un remis. Se bajó a 750 metros del campo para despistar al remisero, que en el viaje le había hecho demasiadas preguntas sobre su vida. Cuando ingresó, se fue directo al galpón para esconderse y diagramar su plan. Su padre, su mujer María Celia Taleb y el pequeño Facundo, de poco menos de 2 años, llegaron cerca de las 16. Esperó una hora escondido en el galpón. Eligió el momento justo para salir raudamente. Fue cuando escuchó que la mujer de su padre alcanzó a verlo en el galpón y se lo recriminó a los gritos a Miguel Bressan. Matías salió con una pistola en cada mano, gritando contra María Celia, anticipándole que la iba a matar. Su padre se interpuso y le disparó 2 veces con la pistola 22 a unos 10 metros de distancia. Un tiro le pegó en el omóplato y el otro en la espalda. María Celia Taleb intentó correr hacia la tranquera, pero el joven fue en su búsqueda y le descargó 2 proyectiles de la pistola 380 que la dejaron boqueando de espaldas, casi colgada de un carro de ganado hecho de madera y hierro, prácticamente como si fuera una res más del lugar. Matías Bressan giró sobre sus pasos, avanzó unos metros y observó que su padre se ahogaba por la hemorragia interna. Llegó hasta él y miró durante algunos segundos cómo se iba muriendo, en especial por las heridas provocadas en un pulmón, el corazón y un riñón. Lo liquidó disparándole esta vez con la 380. Una de las balas fue directo al pecho, perforó el portadocumentos que tenía en el bolsillo izquierdo de la camisa y alcanzó el corazón, provocándole un desgarro de casi 10 centímetros. Lo ejecutó mientras Bressan intentaba decirle algo y mirándolo a los ojos. Terminó rematándolo con otros 2 tiros. Bressan quedó tendido boca arriba, con las piernas y los brazos abiertos a unos 15 metros de su esposa. El pequeño Facundo no paraba de llorar. Matías volvió sobre María Celia y la ultimó con otros 4 disparos. Luego tomó al nene de la mano, lo trasladó unos metros, se sentó con él, rezó una oración y lo puso de espaldas. Lo mató sin mirarlo, con 5 disparos efectuados a unos 3 metros de distancia. El joven intentó volarse la cabeza, pero ya no tenía más proyectiles en la pistola 380 y sabía que con la 22 quizás salía vivo del intento suicida. Cuando terminó, se fue por donde había llegado. Antes de partir, cerró la tranquera que él mismo había arreglado días antes. Digamos, elemento de prueba surgió que, bueno, por un lado, quien había entrado sabía de campo porque cerró con cadena, con candado, no había violencia y vecinos aportaron de que era extraño la forma que había salido la camioneta a alta velocidad, cosa que Miguel Bressan no lo hacía. Criminalística es un trabajo de rastrillaje completo, tal y así que ampliamos el espectro de lo que se buscaba, porque hasta logramos obtener un detector de metales para ubicar cápsulas en plomos, porque había disparos que habían atravesado el cuerpo. ¿Y las armas? Y también las armas, o sea, era hacer todo un trabajo que llevó cantidades de horas, inclusive se tuvo que postergar por la noche, seguirla con la anuencia judicial al día siguiente, o sea, fue una tarea realmente maratónica y faraónica que hizo Criminalística para lograr recabar todos los elementos posibles ahí. Se hicieron cuadrículas donde estaban los cuerpos para ubicarlo, digamos, los plomos, las vainas, y también tratar de buscar. Es un campo, hay muchos árboles, hay muchos lugares donde se podía esconder armas, así medio apresurando, digamos, la diligencia. Se encontró un lugar donde se había hecho prácticas de tiro, había impactos de bala en árboles, como si hubieran estado practicando en ese lugar. Ya al día siguiente, o digamos el día siguiente o día y medio siguiente,
se logra ubicar la camioneta en inmediaciones de la terminal. Ahí el personal que estaba afectado a eso logró ubicar la camioneta fue asegurada, la terminal de ómnibus de Concordia. Se aseguró la camioneta, trabajó criminalística en el lugar, siempre con la anuencia judicial, y se comenzó a investigar, a hacer una investigación en forma de espiral, o sea, desde dentro hacia afuera, quién iba a la casa, quién podía ser, seguramente, indudablemente que alguien conocido era. Por todo lo que rodeaba, todas las pruebas, como no había signos de violencia, robo, nada. Vos me preguntás a mí ahora, te digo, fue un fusilamiento. Entonces, bueno, se le ubica la camioneta, también se hacen todas las pericias de eso, y bueno, del vehículo, y se lo traslada a un lugar donde se lo asegura para futuras pericias. La única persona que hasta ese momento era más cercana era una persona que era como capataz o encargado, él no había estado, y nos cuenta detalles sobre un hijo reconocido de Bressan, que era asiduo a la casa, ¿no es cierto?, y que no había una buena relación entre este hijo, menor entonces, era menor, y la esposa de Miguel Bressan. Bueno, se trata de rastrear qué había hecho al día siguiente, dónde había estado. La madre dijo que había ido de tardecita, nochecita a la casa, en forma normal, que había tomado una taza de leche, muy normal. Al día siguiente, cuando nosotros tratamos de ubicarlo, estaba en la escuela. Bueno, la idea era llamarlo o convocarlo a la jefatura para averiguar a ver qué sabía, qué no sabía, si sabía lo que había pasado, lo que no había pasado. Bueno, ella, la verdad, no nos dijo nada, estaba una tranquilidad, estaba muy tranquilo, o sea, no evidenciaba nerviosismo, nada que se le pusiera. Inclusive él concurrió a la jefatura donde estuve hablando con él, siempre estuvo la madre presente porque era menor, estuvo la madre, pero no dijo nada, la verdad no dijo nada. Pedíamos comida en el juzgado, siempre destaco todo el personal del juzgado. Ese día se quedó hasta altísimas horas de la noche tomando testimoniales, porque yo no quería dejar pasar el tiempo, quería que esté todo lo más fresco posible, tomamos testimoniales, recuerdo yo, a un montón de gente, la gente que había trabajado con Bressan en el campo. Tomamos testimoniales a vecinos que fueron muy valiosas. Fueron una testimonial que yo recuerdo siempre, y siempre yo cuando hablo con los defensores y con alumnos, qué sé yo, que he tenido oportunidad de hablar, lo tomo de ejemplo, porque hay testimonios, digamos. Era una persona muy anciana ya, que prácticamente no veía, y ustedes no saben los datos que nos dio a partir de la escucha y del sentido común. O sea, yo me acuerdo que cuando le preguntamos, dice, el que salió con la camioneta fue el hijo de Bressan, dice. ¿Y por qué le digo yo, dice usted, el hijo de Bressan? ¿Cómo sabe? Yo veía que era una mujer que no veía. ¿Cómo sabe? Porque él sale de una manera en la camioneta que era distinta a la que salía Bressan. Bressan salía más suave. Cuando él salía, era como que le hacía raspar las ruedas, digamos, hacía ruido con las piedras, porque era camino de piedra. Entonces ella, a partir de eso, sabía quién es el que había salido o no. Y bueno, efectivamente era así, ¿no? Y algunas otras cosas que nos aportó también, muy importantes. Y bueno, esa riqueza, si uno deja pasar el tiempo, se corre el riesgo de que se olviden, ¿no? Pequeñas cositas. Nosotros fuimos, como aconseja la técnica, de lo general a lo particular. Lo general estaba rodeado de potrero y campo abierto, y lo particular en ese instante radicaba en la finca donde se alojaba la familia en los momentos en que concurría precisamente, y
hicimos una tarea llegando al interior, no se dejó nada por examinar y posteriormente, yo recuerdo así, creo que vagamente, había un periplo, un camino, una trayectoria señalada por distintos objetos caídos. Uno recuerdo que era un pack de pañales, una cinta métrica, un llavero, que describían, como lo manifesté anteriormente, un camino que conducía hacia la doctora María Celia Taleb. Ella estaba postrada en una posición genuflexa, con ambos brazos hendidos en un intersticio de las maderas que componían una manga para ganado. A 20 o 25 metros yacía el doctor Bressan en posición de cúbito dorsal, y el más alejado de ese triángulo era el pequeño Facundo Bressan, que lo hacía hacia el campo de mayor superficie que da al frente, ¿no?, del inmueble, hacia el camino de servidumbre que pasa cerca de ese casco. Bueno, nosotros realizamos una tarea sobre los cuerpos, observamos que los tres poseían como factor común impactos de proyectiles de arma de fuego, y bueno, hicimos así junto a los químicos la tarea que corresponde respecto de lo que es un disparo próximo relativo o lo que es un disparo próximo absoluto. Las determinaciones que eso requiere se examinó por parte del forense también en esa instancia los anillos contuso-equimáticos, porque queríamos determinar la presencia de pólvora para establecer la posible distancia de disparo. Lo hicimos en los que estaban visibles. Después los posteriores estudios un poco más específicos los hicimos en morgue. Recogimos, secuestramos y pusimos bajo una severa cadena de custodia todos los indicios que se secuestraron, los que se transportaron de una manera muy cuidadosa, como lo requiere y como es obligación hacerlo. Debo decir también que nosotros estuvimos con la colaboración estricta de la Dirección de Criminalística Paraná, que se constituyó en pleno también, con un laboratorio móvil por alguna determinación que el juez, que estaba constituido en el lugar escenario del hecho, dirimiera ahí y ordenara que, para dilucidar alguna cuestión y orientar la pesquisa, se efectuara in situ, en ese mismo lugar. Bueno, son tareas que en específico se realizaron en ese lugar, sobre las vestimentas, sobre los cuerpos, sobre la piel, y bueno, un ingrato recuerdo de todo esa tragedia griega, de ese cuadro dantesco sobre el que tuvimos que desarrollar nuestra impensada actividad relacionado, ¿no?, con la familia de la cual se había registrado el óbito, pero nos sobrepusimos, llevamos adelante todas las cuestiones inherentes a lo que se nos requería, y creo que en la parte indiciaria, en ese tipo de cuestiones específicas, sobre todo el relevamiento que se hizo, nosotros pudimos salir, y disculpen la impetuosidad, pero airosos. Nunca se nos cruzó por la mente tener como sindicado de una manera muy remota, de una manera posible, ni siquiera muy posible o exacta, la autoría y atribuirla al hijo del doctor Miguel Bressan. Jamás. Creo que a ninguno de los presentes se le hubiera ocurrido divagar de esa manera como para, digamos, tejer un manto de sospecha sobre él precisamente. A medida que la pesquisa iba avanzando y había algunas cuestiones que se iban determinando in situ, lamentablemente la dirección necesaria que abarcó
la investigación apuntó directamente, ulteriormente, hacia él. La tragedia de Colonia Lleruá provocó una particular conmoción, no solamente en Concordia, donde se desarrollaba laboralmente el matrimonio Brezán, él como secretario del juzgado de instrucción y ella como funcionaria judicial, sino también en Victoria y en Diamante, donde eran oriundas las familias de ambos. Eran la 1:30 de la tarde y me llama por teléfono Gabriela, que es otra amiga, que vivíamos las tres en un departamento en Rosario, me llama por teléfono y me dice: Miguel está muerto. ¿Qué pasó?, pregunté. No sé más nada, me contestó. Bueno, averigua y decime. Y a los 5 minutos me llama de nuevo y me dice: María Celia también y el nene también, Facundo. Los tres muertos. ¿Y de qué? ¿Un accidente? No, alguien los mató. Y bueno, y así no sabíamos qué hacer, queríamos viajar. Nos dijeron, no nos permitieron viajar porque esto había sucedido el día anterior, fue un domingo, y los encontraron un lunes, es decir, ella fallece un 17 de noviembre del año 2007 a la tarde, y los encuentran el 18 de noviembre, al otro día, y al último que encontraron fue a Facundito. Y después nos comentaron que María Celia había sido la primera persona que había fallecido, que habían matado. Ella, en el afán de correr, de disparar, se había subido o trepado en un guardaganado y recibe 6 disparos por la espalda. Miguel estaba leyendo un diario y le dice: ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? HDP o algo así. Y cuando le dice eso al chico, se ve que tomó la ira y también disparó, según lo que nos comentaron. Y debajo de una chapa, Facundo tenía un tiro en la nuca. Absolutamente nada, tampoco sabíamos cómo había sucedido todo, eso nos enteramos después. Lo que te estoy relatando fueron días de investigación y que los comentarios comenzaron a llegar y charlas con las personas más allegadas. Y bueno, el velatorio fue muy triste porque eso sí lo recuerdo muy bien. Estaban los 2 féretros, que yo nunca supe cuál era María Celia y cuál era Miguel. Y en el medio estaba el cajoncito de Facundo. Y fue llegar a las 2 de la tarde todo el cortejo, y bueno, a las 5:30, 6 de la tarde los enterraron. Muy triste todo porque María Celia ya prácticamente le quedaba a su hermano, uno solo, Osvaldo. Su familia, de haber tenido una vida en familia, que recuerdo las mesas, los cafés después del almuerzo que llevábamos todas nosotras a la tarde y estar toda la familia reunida. Era una familia muy grande, la familia Taleb. Y de recordar todo eso de golpe y porrazo, estar en la nada misma y haber quedado tan pocos. Y ella se ocupó de toda su familia previamente. Porque ese mismo año, si mal no recuerdo, también Juan Carlos muere de un cáncer. Y ella se había ocupado de él y nos había pedido ayuda para donar sangre. Y realmente era una tipa que se ocupaba, era su familia, sus cosas, eran todo. Generó una, digamos, fundamentalmente era la gente preguntaba por qué estos chicos digo, no estaban acá en Victoria hacía ya un largo tiempo, con los cargos que habían asumido. Bueno, son familias relacionadas al sector agropecuario de acá, en una zona de acá, de la zona del Dol.
La chica, la señora, era hija de un conocido empresario de acá, fue empresario históricamente de firmas muy importantes, de Jabón Federal. De Jabón Federal fue uno de los primeros, el primer supermercado que hubo en Victoria fue de Taleb. Entonces, una persona muy relacionada y muy conocida. Y la mamá de la chica también era docente, o sea que también eran personas que generaban. Bueno, cuando se produjo el hecho fue un gran impacto, ¿no? El impacto porque nadie se explicaba qué había pasado. Y obviamente hubo como dos sectores, digamos, los más cerca o íntimos, bueno, que obviamente repudiaron el hecho, todos en general, pero en este caso era inexplicable, que era injusto, y otros que trataron de buscar explicaciones en función de datos que iban recabando y qué es lo que había pasado, digamos. Y cuando se enteraron, que no muchos sabían, de que había una vida paralela, de que había hijos extramatrimoniales, que era una cosa que no había trascendido y que todo era un matrimonio que estaba allá en Concordia. Inclusive había una versión muy fuerte, sobre todo de muchos amigos muy cercanos a Bressan, que era una de las personas que tenía grandes posibilidades de poder estar en Victoria en un alto cargo judicial, o sea, como trasladarse a Victoria, porque ellos inclusive tenían explotaciones acá y era una forma de alejarse de aquello, y eso generó, digamos, como una expectativa. Y esto fue un impacto muy grande, porque era toda una comunidad chica como la de Victoria, como que se generaron una serie de comentarios y fue muy importante. Inclusive el día, bueno, que cuando se produce el sepelio, se generó todo era el comentario, digamos, en todos los mentideros de Victoria, de lo trágico que había sucedido, realmente muy mal, ¿no? Porque todo fue una cosa, era buena gente. Durante 20 años, el funcionario judicial Miguel Bressan mantuvo una doble vida. Las tardes las pasaba junto a una mujer y por las noches iba a su casa a dormir con su esposa. Fue esa historia sostenida solo por apariencias con amores ocultos que sufrían a escondidas, la que terminó por desencadenar su muerte. Bressan y María Celia Taleb nacieron en Victoria, donde se pusieron de novios muy jóvenes. Él se fue primero a Concordia a seguir su carrera en la justicia. A los 2 años, ella lo siguió. Sus destinos estaban señalados por sus familiares. Debían recibirse, casarse y tener hijos. Pero las cosas no salieron como estaban planeadas. Vivieron un tiempo juntos, pero él conoció a otra mujer, Norma Bernard, una joven humilde, divertida, con la que el abogado se encandiló. Bernard y Bressan comenzaron a verse como amantes sin que Taleb se enterara. Su noviazgo fue como el de todas. Todas nos pusimos, éramos 4 amigas y todas nos pusimos de novia en periodo prácticamente con diferencia de 20 o 30 días cada una. Entre junio y agosto éramos, las 4 amigas estábamos todas de novio con todos amigos. Y al principio eran las salidas de chica, las charlas, el encuentro en la confitería, el ir a bailar, el compartir en alguna casa, un noviazgo natural como el de cualquier persona. La diferencia era que María Celia estudiaba en Rosario y vivimos en un departamento y Miguel estudió en la Universidad de Santa Fe. Entonces solamente se veían o cuando nos encontrábamos todos acá en Victoria o algún viajecito que él se hubiera podido hacer a Rosario para visitarla, nos iba a visitar al departamento y ahí lo recibíamos. Llegaba un novio y lo recibíamos las 3, éramos novias las 3, compartíamos los almuerzos, las cenas, los momentos. Y bueno, Miguel se recibe y él se ve que tenía muchas ganas de trabajar, concursa una secretaría en Concordia, la gana y se va a un juzgado. Yo no sé si hay 2 juzgados en Concordia. Bueno, en uno de esos juzgados él
gana la secretaría en el año 89, si mal no recuerdo. María Celia le costó mucho recibirse, su vida estaba siempre cargada de situaciones difíciles, cuando no era que le robaban un camión a la familia, la venían a buscar, que se tenían que venir a Victoria, que le pasaba esto, que le pasaba lo otro. Era gente que estaba muy bien y que de golpe y porrazo fueron perdiéndose los capitanes de ese barco y fueron desapareciendo un montón de ingresos en la familia, que ella quedó frente a todo eso y le costó, tal es así que después de que se vino de Rosario terminó recibiéndose en Santa Fe, y después que se recibió, que todos estábamos tan contentos, demoró mucho en recibirse. Y cuando logró recibirse, bueno, se decidió casar. Yo no me acuerdo si fue en el 90 que se casa, no me acuerdo bien porque por ahí me olvido las fechas, y se fue a vivir a Concordia con Miguel, y ella gana un cargo de delegada judicial en la policía, que es un cargo bastante arriesgado en una sociedad bastante compleja, la de Concordia, donde los casos eran muy difíciles de resolver, y estar presente en muchas situaciones donde había crímenes y momentos horribles, y ella tenía que estar ahí presente. Y bueno, comenzó su vida en Concordia, y ahí es como que esperábamos siempre las visitas para poder encontrarnos y tener las charlas de amigas. Todas teníamos, en esa época la sociedad era otra, hoy las chicas no buscan esa meta, tienen otras. En esa época sí era recibirse y casarse. Ella realmente estaba enamorada. La idea la conducía a eso porque todas nos habíamos casado, fue la última en casarse. Y estaba feliz porque yo no sé si fue el amor de su vida, pero que lo quería a Miguel, a su manera, pero lo quería. Lo que no sabíamos al principio era que había un hijo de por medio y que ese hijo María Celia no lo quería. Un dato, una nota de color, digamos. La mamá y el papá eran primo hermano. Ella es oriundo de una familia de diamantes y él era un hombre que estuvo muy ligado, digamos, un hombre que generó una fortuna importante y digamos, estaba muy ligado a algunos sectores de poder político, especialmente con una cercanía, digamos, importante durante la época del golpe, especialmente del último, ¿no? Era muy claro de que no había ninguna manifestación pública, pero el contacto, la relación existió, y esto era evidente, ¿no? ¿Y de la familia? Bueno, del hijo, Daniel logró descubrir que uno de los hijos fue informante y estaba en Rosario, que nunca más volvió, un estudiante de medicina que dejó la carrera. Y después apareció en los libros como integrante del cuerpo de informantes de la CIDE, ¿no? Digamos, se relaciona una cosa con la otra. Nosotros nos enteramos digamos, nos enteramos por otras personas. Ella no sabía de la existencia hasta que lo comentamos y lo hablamos como amigas. Y yo creo que, no sé si fue la mejor manera en la cual recibió la noticia o el mejor momento. Seguramente hemos sido a lo mejor un poco frías en el momento de decir la verdad, porque no sé si realmente lo tomó como una novedad o como algo que debía tratar de asumir, lo que no es fácil, o directamente lo tomó como un rechazo o como una traición
nunca lo vamos a poder dilucidar bien, porque lo único que te puedo decir es que sé que ella no lo quería. Si lo hubiera aceptado, a lo mejor las cosas hubieran sido diferentes. Fue duro y es difícil. Tampoco puedo decir o estar convencida de que sea realmente toda la verdad. Siempre nos van a quedar muchas cosas en el tintero, porque al no estar conviviendo en una misma sociedad, al no vivir en una misma ciudad, el escucharlo de otras personas o el llevarlo de boca en boca, siempre algo se va perdiendo en ese canal de comunicación. Yo no puedo poner las manos en el fuego por algo que no estoy convencida de cómo realmente se fueron dando las cosas. María Celia tampoco podía tener hijos hasta que logró hacer la inseminación artificial y bueno, llegó Facundo. Era todo lo que ansiaba en su vida, y fíjate vos que se casó en el 90 y recién en el 2005 fue madre. Mientras tanto, en ese transitar de su vida se dedicó a su padre, se dedicó a su madre, se dedicó a su hermano, se dedicó a su familia. Era todo para ella. La relación entre Bressan y Bernard creció y al poco tiempo la mujer quedó embarazada. Pero el abogado ya había decidido casarse con su novia oficial, María Celia Taleb. Por eso le rogó a la otra que guardara el secreto del hijo que esperaban, el chico que terminaría protagonizando la tragedia. A los pocos meses, tras el casamiento, la noticia salió a luz y Taleb nunca le perdonó a Bressan. No quiso el divorcio, pero juntó odio hasta el último día de su vida, algo que le iba a hacer sentir a ese hijo que no era suyo. Matías Bressan fue el único hijo que reconoció Miguel Bressan. No hizo lo mismo con otros 3 que también tuvo con la mujer. Recuerdo yo que a la noche, mientras estaban tomando las testimoniales, nosotros íbamos analizando todas las testimoniales. Yo por ahí me metí y me ponía a preguntar en las testimoniales cuando estaban los empleados tomándolas. Y bueno, y a la madrugada comenzaron a llegar las imágenes de la autopsia con los informes autópsicos, ¿no? O sea que 3 de la mañana, 4 de la mañana, porque lógicamente eran 3 autopsias, hacia que se demoró un tiempo en hacerlas. Y bueno, y creo que fue, sí, al otro día, el abogado que lo había llevado al adolescente a hablar conmigo, que lo había ido a buscar a la escuela, qué sé yo, me pide autorización para llevarlo a la ciudad de Victoria, donde se iban a hacer el velorio y se lo iba a sepultar. Y yo todavía no lo había imputado, porque la verdad que no tenía elementos todavía suficientes para imputar, así que le dije que sí, que podía ir. Y bueno, me acuerdo que era un abogado conocido de Concordia, así que tenía confianza. Bueno, me recriminaba a mí que yo siga otra. O sea, yo creo que de buena fe me decía, ¿no? Me decía, vos estás pensando que es él, pero no es él, pensá en otra persona, porque te vas a perder el verdadero culpable por pensar en él, qué sé yo, que esto, que el otro. Bueno, sí, está bien. Es una de las hipótesis, pero tengo otras hipótesis. Y decía yo, no, vos tenés esa, la única, me acuerdo que me decía. Y bueno, le dije que sí, que no, más vale que podía ir, porque no estaba ni siquiera imputado, no tenía ningún tipo de restricción, por supuesto con mucho miedo de lo que pase, con mucho temor, pero con controles, digamos, para que no se escape. Y a la vuelta, yo no me acuerdo si fue, sí,
Ese día aparece la policía diciéndome que había llamado a una persona que era un remisero y que había dicho que él había llevado a un lugar en Estancia Grande o Yeruá de determinadas características que coincidían, digamos, con... Bueno, yo dije, claro, yo dije, bueno, me voy a... le digo a mi secretario, bueno, nos vamos urgente, entonces le dije a la policía, escúchame, llévamelo a este señor, llévamelo a la comisaría de Yeruá, llévenmelo ahí y nos encontramos ahí y llévenme un dibujante, de esas personas que dibujan, digamos, que hacen los rostros, y que son el dibujo cantado, como le dicen. Y bueno, me acuerdo que había periodistas de todo el país. En ese momento ahí había periodistas de todo el país, así que yo me cambié de auto, me subí, me acuerdo de un auto que andaba ahí, que nada que ver con lo que andábamos, lo que habíamos montado, que estaban identificados como nuestros, y para que no me identifiquen. Entonces le digo, manejaba un policía, entonces le digo al policía, bueno, no digas nada, agarrá este camino y usted, señor, díganos a ver dónde fue, sin que nadie indique nada, ¿no? Y cuando llegamos al lugar, dije, acá lo dejé yo, a este chico, así era el portón ese. Bueno, fui yo porque yo quería que me lo digan a mí, no quería que se lo digan a la policía y que la policía después lo transmita, quería que me lo digan a mí. Y bueno, ahí me comentó el hombre todo el proceso que él había tenido, porque él primero no quería declarar nada. Bueno, yo le aseguré que no le iba a pasar nada. Y en realidad, como siempre suele ocurrir, la que lo convenció fue la esposa, la señora. Lo convenció, no, tenés que decir si vos lo llevaste, tenés que aparecer, cómo no, qué sé yo. Entonces dice, bueno, mi señora me convenció, entonces hablé a la policía y dije, bueno. Entonces le digo, bueno, me contó todo, cómo fue, cómo que tomamos ahí una testimonial, nosotros le contó todo, lujo de detalle del momento, del lugar que lo tomó a la vuelta de la casa de donde vivía con la familia, digamos. Lo tomó ahí, a la hora que lo tomó, donde lo llevó, todo, me contó todos los detalles. Y después le digo, bueno, ahora, bueno, indíquele al señor que le va a dibujar cómo era el chico, y hace el dibujo y era increíble lo parecido. Yo presencié todo eso, o sea, yo quería estar yo, porque digamos, para que nadie le pueda decir a este hombre o sugerirle nada, digamos, ¿no? Por eso le tomé yo la testimonial, le hicimos todo. Cuando él va a declarar, varias horas estuvo ahí, ¿no es cierto? Según los oficiales que estuvieron, realmente fue impactante, fue algo, digamos, lo que contó, ¿no es cierto? Hubo gente que se decompuso, gente que no aguantó toda la declaración por la forma, no aguantó porque lo que contó sobre la muerte del chiquito. Y luego de eso, de varias horas que estuvo declarando, el doctor Benítez dispone de que sea sacado por el mismo lugar y que sea resguardado en un lugar no conocido para tratar de sacarlo, digamos, no exponerlo públicamente, porque había mucha gente. Lo sacamos por el fondo de la jefatura, lo llevamos a un lugar cerca de la jefatura, que era un hotel, bajo estricta custodia, y días después fue, por disposición judicial, fue llevado a un lugar digamos, de alojamiento de él, ¿no es cierto?, hasta que recibió el juicio siendo menor, y luego cuando cumplió la mayoría, creo que fue condenado. Pero fue en sí, en realidad, la tarea que hizo la policía, los oficiales y criminalística fue excelente. Logramos llegar a lo que queríamos llegar, a la verdad, y lograr llegar a él culpable, porque se tejieron montones de cosas que realmente no tenían nada que ver. Llegar al culpable fue maratónica, y bueno,
tuvo su fruto, ¿no es cierto? Y logramos tenerlo al chico este, que creo que detrás de todo este desenlace tremendo había toda una cuestión familiar, había toda una cuestión, digamos, que el chico lo venía preparando. Nosotros jamás pudimos pensar de que él podría llegar a eso. Este chico, llevado por su papá, por Miguel, a veces iba a la jefatura, nosotros lo conocíamos, lo veíamos caminar, a veces iba Miguel Bersani, iba a criminalística a ver cómo avanzaban las pruebas o los requerimientos que él hacía, y él estaba presente ahí. A la noche, ese día de la noche o madrugada, me llama el abogado este y me dice: mirá, Maxi, tenías razón. Es el pibe este. Se lo contó en el viaje de vuelta después del sepelio. Y le digo: sí, yo ahora, con toda la prueba que recogí, o sea, que terminé de recoger en estas horas, ya tampoco tengo duda. Así que, bueno, tráemelo. No, me dice: no te lo puedo llevar. ¿Cómo que no me lo puede traer? No, tráemelo. No, porque estaba con una crisis nerviosa impresionante y le di una pastilla. No, le digo yo: de ninguna manera, tráemelo para acá. Bueno, me dice: lo voy a buscar. Porque si no, voy a buscar yo con la policía. Porque yo tenía miedo que el chico tome alguna otra determinación, digamos. Y me llama y me dice: mirá, vine, pero está dormido totalmente, no lo podemos mover. Si querés venir con la policía, pero va a ser al Santo Botón. Y yo te lo prometo que te lo entrego mañana a primera hora. Bueno, ya en ese momento eran las 3, 4 de la mañana, ¿no? Entonces dije: bueno, voy a esperar, digamos, para no someter a más presiones a este chico y a toda la familia y al barrio, todo, con muchos temores, pero bueno, esperé, salió bien, y a esa hora lo trajo al chico. Evidentemente estaba con un estado nervioso, una crisis nerviosa. Entonces ahí yo, yo no le tenía que tomar indagatoria, porque yo, al imputarlo, digamos, yo era juez de mayores, al ser menor yo lo imputaba y pasaba directamente al juzgado de familia y penal de menor. Pero estaba con una excitación psicomotriz, era una cosa impresionante. Entonces lo llamo al psiquiatra de tribunales y me dice: no, Maxi, porque claro, entre que yo lo imputo, le envío el expediente al juez de familia, qué sé yo, que esto, que lo otro, y mínimo 24 horas iban a demorar. Y este chico no puede estar 24 horas sin declarar. Este chico tiene que contar lo que pasó. Tiene que contar lo que pasó, porque es un peligro que este chico está así. Y bueno, le digo yo: entonces está bien, que lo cuente acá. Yo sabía que después iba a declarar nulo esa indagatoria. Porque no era, pero por lo menos, pero lo hice con el psiquiatra presente y todo, para que el chico se descargue, ¿no? De todo. Y bueno, sí, fue terrible, es una de las experiencias más importantes que he tenido en mis años desde que me recibí abogado y todo el tiempo del Poder Judicial, ¿no? Una experiencia terrible, porque realmente tenía un estado psicomotriz y nos contó cosas. Me acuerdo yo, yo por ahí me iba porque yo no podía escuchar cosas que me contaba, y bueno, siempre comentábamos con quien en ese momento era mi secretario, que hoy es juez del Tribunal de Juicio de Concordia, y siempre cuando por ahí recordamos algunos hechos que hemos tenido, cuando él era secretario mío, bueno, y nos acordamos la declaración esta,
Y yo le digo, ¿cómo te la hago? Porque fue el único que estuvo todo el tiempo. Porque hasta el psiquiatra se iba al salón de al lado. Yo me iba a buscar un vaso de agua o a traerle al chico un vaso de agua. Pero fue muy choqueante la declaración. En junio de 2011, la Sala 1 de Procedimientos Constitucionales y Penales del Superior Tribunal de Justicia ratificó que el joven concordiense era autor material y penalmente responsable de los asesinatos y lo condenó a 10 años de prisión. El caso motivó el libro Herencia de Familia y posteriormente la película La Tercera Orilla de la paranaense Celina Murga. Nadie más quiso condenar a Matías Brezán. El joven nunca quiso hablar de lo sucedido. En Victoria y en Concordia, el caso fue muriendo lentamente entre los parroquianos. Ya nadie siquiera pregunta sobre la herencia de $1 millón que dejó Brezán. La historia mostró algo de las caras de una sociedad hipócrita y ya no importó el saldo trágico. Fue suficiente con lo que vieron. Y quizás fue mejor seguir mirando para otro lado.